Hola, buenas tardes. Aquí el día miércoles 15 de abril 2020, en medio de la cuarentena, tenemos esta noche un mensaje de aliento, un mensaje más. La intención es dar ánimo a los hermanos, dar ánimo a las personas que nos están mirando, a los que necesitan algo de ánimo. Todos necesitamos algo de ánimo en una situación así como en la que estamos viviendo y que a veces no entendemos y no sabemos por qué suceden las cosas. Y tiene algo que ver esta introducción con el tema que vamos a ver esta noche. Muchas personas se están preguntando por qué está sucediendo esto y por qué Dios permite que esto suceda, por qué mucha gente está enfermando, por qué mucha gente está pasando necesidades, por qué mucha gente está muriendo, por qué hay miedo y por qué, y por qué, y por qué, y nos hacemos muchas preguntas. ¿Por qué? Ahora, una de las primeras cosas que tenemos que empezar a reflexionar, a meditar es, ¿puede el hombre entender a Dios? Yo creo que es una pregunta difícil a responder, si es que hay algún hombre que puede entender a Dios. Habrá muchos criterios, habrá muchos que dicen que sí, muchos que no, pero bueno, vamos a ver lo que Dios nos dice, que eso es lo más importante en este caso. Vamos al libro de Isaías capítulo 55, Isaías 55, y vamos a leer los versículos 8 y 9. Dice el verso así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y vuestros pensamientos, y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Bien, vemos entonces que la Escritura nos enseña que los caminos, los pensamientos de Dios, que se los relaciona con los caminos, son mucho más altos que los nuestros, los de los hombres. El camino de Dios es muy distinto al camino del hombre. Vuestros caminos no son mis caminos, dice el Señor. Y son mucho mayores los caminos de Dios, los pensamientos de Dios, que los pensamientos de un ser humano normal. Hagamos una comparación para ver si es que podría haber alguna relación, algún entendimiento de la mente del hombre hacia la mente de Dios. Dios es santo, el hombre es pecador. Ya vamos viendo, empezamos a ver las diferencias. Dios es amor y por ser amor es generoso. El hombre solo piensa en él, el hombre es egoísta. El hombre es torpe, Dios es sabio. Dios es todopoderoso, de alguna forma el hombre es inútil. Dios es dueño de todo, el hombre es pobre, miserable, comparándolo en su relación con Dios. Dios sabe todo, el hombre es ignorante en muchas cosas. Dios es creador, el hombre es creado. Y todas estas distancias y diferencias abismales entre Dios y el hombre hacen que sea muy difícil para que el hombre pueda entender los pensamientos o los caminos de Dios. El hombre no se encuentra al nivel de Dios, pero aún hay más. Vayamos a ver qué dice el apóstol Pablo a los romanos, en cuanto a si el hombre puede entender a Dios o no. El apóstol Pablo les escribe a los romanos en el capítulo 11. Capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?
Muy bien, nos habla de sus caminos que son inescrutables. Inescrutable quiere decir algo que no puede ser averiguado, que no puede ser comprendido. Así que sencillamente para el hombre es imposible comprender, averiguar los pensamientos de Dios. Dios está en un nivel mucho más avanzado que el nuestro. Así que cuando tratamos de rompernos de la cabeza por qué está sucediendo todo esto, a lo mejor no lo vamos a encontrar jamás la respuesta. Y el verso 34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Y quién le puede dar un consejo a Dios? Absolutamente nadie. Dios está en un nivel infinitamente más avanzado que el nuestro. Sus pensamientos son infinitamente superiores a los nuestros y no hay quien pueda compararse ni atribuirse el hecho de conocer los pensamientos de Dios. De alguna forma lo podemos conocer cuando Él los revela a través de su palabra, pero no podemos discernir los profundos pensamientos ni cómo Dios realiza o hace su voluntad, sus cosas. Lo que para nosotros es ilógico, para Dios puede tener muchísimo sentido y puede ser muy bueno lo que para nosotros a primera vista es malo. Nosotros como seres humanos, como hombres, tenemos que aprender a callarnos. Hay que cerrar la boca y simplemente hay que aprender a escuchar y a esperar en Dios. Y como seres humanos no estamos llamados a entender todo, pero sí estamos llamados a creer y a confiar en Dios, lo cual es muy distinto. ¿Y sabe por qué tenemos que confiar en Dios? Porque Él es bueno y porque a través de creerle a Dios es que vamos a alcanzar la paz que tanto estamos buscando. Y todas esas preguntas, que por qué el virus, por qué la gente está sufriendo, por qué muchos se están enfermando, por qué muchos se están muriendo, por qué muchos están pasando por necesidades, por qué hay mucho miedo, bueno, a lo mejor son preguntas que siempre van a estar ahí y posiblemente no las vamos a responder nunca y no las vamos a comprender, entender nunca, pero sí podemos confiar, que es a lo que hemos sido llamados. Vayamos al libro del profeta Jeremías. Vamos a ver qué nos dice el profeta Jeremías al respecto. Jeremías, capítulo 18. Jeremías capítulo 18, vamos a leer los versos desde el 1 hasta el 6. Dice Jeremías, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bien, Dios es el alfarero, el creador. El hombre es el barro. ¿Acaso el barro o la vasija le puede decir al alfarero qué es lo que tiene que hacer o reprocharle algo? Simplemente el barro se deja moldear. Así que nosotros, seres limitados, no podemos decirle a Dios cómo nos tiene que hacer o qué es lo que tiene que hacer con nosotros. No. Y observe que cuando el alfarero trabaja para dar forma a una vasija, el alfarero tiene que incrustar sus dedos para que la vasija empiece a tomar forma. Y muchas veces cuando Dios incrusta sus dedos, cuando le da forma a la vasija para formarla a lo que Él quiere que quede, ese apretar duele a nosotros que somos de barro. Lo que sí tenemos que hacer es confiar en Dios, saber que Dios es bueno, que su voluntad es
buena, agradable y perfecta, que Él está buscando siempre lo mejor para nosotros, que Dios está en control de todo lo que está sucediendo. Eso sí debemos saber. Debemos saber que Dios busca lo que más le conviene al ser humano, y también debemos confiar en que Él sí sabe cómo hacer las cosas. ¿Nos beneficiamos de los caminos, de los pensamientos de Dios, por más que no los podamos entender? Por supuesto que sí. Es más, debemos hacerlo. Vayamos al libro de Daniel, vamos a ver algunos beneficios que tenemos cuando estamos en el camino de Dios, obedeciendo los pensamientos de Dios. El libro de Daniel, capítulo 4, versículo 37, dice así: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. En primer lugar, tenemos que los caminos de Dios son justos. Cabe la pena resaltarlo. El pensamiento, el camino de Dios es justo. El libro de Oseas, capítulo 14, versículo 9, dice así: ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y subraye rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Tenemos entonces que los caminos de Jehová son justos, los caminos de Jehová son rectos. Se puede andar seguro, con seguridad en los pensamientos de Dios. El profeta Habacuc dice así, capítulo 3, versículo 6. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, miró los montes antiguos, fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Vemos entonces que los caminos de Dios son eternos. Vayamos al libro de los Proverbios. Libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 17. Dice el libro de los Proverbios que sus caminos son deleitosos y todas sus veredas paz. Este camino está adornado con veredas. Entonces, caminar en los pensamientos de Dios trae un deleite, y sus veredas traen paz. Vamos al libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2, dice así: versículo 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces vemos que los pensamientos, los caminos de Dios nos llevan a la vida. Entonces los caminos de Dios son, los pensamientos de Dios son justos, rectos, eternos, deleitosos, nos llenan de paz y nos conducen a la vida. Reflexionemos, ¿tenemos derecho a preguntarle a Dios por qué? ¿O deberíamos simplemente confiar en Él, depositar nuestra fe, nuestra confianza en Él? Porque Él quiere lo mejor para nosotros y sus caminos son rectos. ¿Sabe qué es lo que sucede? Nosotros somos limitados y vemos nuestra vida hasta el día de hoy. Y estamos en medio de una pandemia, no sabemos lo que va a suceder el día de mañana, etc. La diferencia con los pensamientos de Dios es que Dios conoce todo hasta el final. Nosotros no, nosotros tenemos un límite. Dios sabe todo lo que va a pasar. Dios sabe que todo esto que Él está permitiendo de alguna forma va a ser de beneficio para la humanidad, para el hombre, porque Él lo ama.
Si se pone a ver en este tiempo, aunque duro y difícil, hay muchas personas que están buscando de Dios. Muchas personas que por miedo, por angustia, por dolor, por sufrimiento, están llegando a Dios. Y de alguna forma eso es bueno. Tal vez no son nuestros caminos, son los caminos de Dios, pero Él es Dios, Él es creador, Él es el alfarero y nosotros tenemos que callar, que aprender a respetar, y Dios sabe mucho mejor que nosotros cómo hacer las cosas. ¿Sabe cuál es el problema del hombre? El problema del hombre cuando sigue su propio camino. Vayamos al libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría y tenemos que aprenderlo, tenemos que aprender de la sabiduría. Capítulo 16, versículo 2, dice así: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Según nosotros los hombres tenemos el conocimiento, nosotros podríamos resolver las cosas y encontrarle una solución a esto. Porque según nosotros todos los caminos del hombre son limpios en nuestra propia opinión. Y ese es uno de los problemas más grandes del hombre, que queremos opinar, queremos hablar, cuando debemos guardar silencio y aprender a escuchar a Dios, porque sus caminos son justos, son rectos, nos traen deleite, nos traen paz, etc. El Salmo 10, el libro de los Salmos, capítulo 10, versos 4 y 5, dice así: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Muy bien, los pensamientos del hombre que no tiene a Dios son erróneos. Los caminos son torcidos. Esa es la diferencia entre Dios y el hombre. Mientras Dios es justo, recto, lleno de paz, etc., el hombre tiene sus pensamientos erróneos, sus caminos son torcidos. El libro de Isaías. Vayamos ahora al libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59, versículo 8, dice así: no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Esos son los caminos del hombre. Esa es la gran diferencia entre el hombre y Dios. Cuando el hombre quiere andar por su camino, está errado, está equivocado, no tiene paz. Cuando, a pesar de que no comprendamos, pero confiamos en Dios y decidimos andar en su camino, en sus pensamientos, entonces encontramos justicia, encontramos rectitud, encontramos paz. Vemos que los caminos son eternos, vemos que es el camino que nos lleva hacia la vida. Lo que debemos hacer ahora, vayamos al libro de los Salmos, capítulo 25. Libro de los Salmos, capítulo 25. Debemos pedirle a Dios que nos enseñe su camino. Versos 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. En esa posición estamos. No debemos ponernos en la posición de cuestionar a Dios, de tratar de buscar argumentos para decir de Dios es. No. Debemos más bien cerrar la boca y estar muy humildes y pedirle: Señor, mientras he seguido mis caminos, mientras he escuchado mis propios pensamientos o los pensamientos del hombre, he andado perdido. Enséñame tu camino, enséñame tus pensamientos, muéstrame tus pensamientos. El profeta Jeremías,
en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40, dice así: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Esa es la condición en la que estamos, de escudriñar nuestros pensamientos, de buscar en nuestros caminos o pensamientos, y necesitamos ir a Jehová para que Él nos enseñe el verdadero camino. No podemos olvidarnos la palabra del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino. Así que si queremos andar en el camino recto, en el camino justo, en el camino eterno, en el camino que da paz, en el camino que da vida, en el camino de Dios, en el camino del deleite espiritual, debemos aprender a seguir al Señor Jesucristo. Él nos enseña el camino, el Padre nos muestra el camino a través del Hijo, y el Hijo es el camino hacia el Padre para que nuestra vida pueda estar en paz. En el libro de los Hechos, y ya estamos finalizando, en el libro de los Hechos hay una historia muy interesante. El apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, capítulo 14, va por varias ciudades y llega hacia una ciudad llamada Listra, donde lo quisieron hacer un dios, etc. Y en el versículo 19 dice así, del capítulo 14 del libro de los Hechos: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. A nuestro pensamiento, a nuestro criterio, en nuestros caminos, esto es terrible. Pero miren el resultado final en el verso 27. Y habiendo llegado, ya cuando llegaron a Antioquía nuevamente los apóstoles, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. El apóstol Pablo tenía su mente puesta en el Señor Jesucristo. Su misión era llevar el evangelio a los gentiles. No importa la manera, cómo fue, no importa lo que sucedió. El Señor tiene sus caminos que nosotros no podemos entender. Pero Pablo cumplió y se dio cuenta que hizo la voluntad de Dios y estaba muy feliz de haberlo hecho. Y cuando reunieron a toda la iglesia, no les contó sus problemas, simplemente les dijo que Dios cumplió su voluntad en su vida. Cuando andamos en el camino de Dios, el Salmo 112, versículo 1, podemos decir esto, mis amigos, mis hermanos: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y el verso 7 y 8 dicen así: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme y confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Así que no importa que no entendamos lo que está sucediendo, pero sí podemos confiar en Dios, saber que sus caminos son buenos, saber que Él quiere lo mejor para nosotros, saber que Él nos puede proteger, saber que Él nos puede cuidar. Lo que debemos hacer es escudriñar nuestro camino y volver a Jehová y pedirle: Señor, enséñame tus pensamientos, enséñame tu camino, enséñame al Señor Jesucristo, y yo te voy a seguir. Y así las noticias que vengan sean terribles, no tendremos temor y podemos deleitarnos en los pensamientos de Dios y andar en paz en sus veredas, porque su camino nos lleva a la vida eterna. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por tus pensamientos, te agradecemos por enseñarnos el camino, y el camino es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Dios, a que nuestra fe esté firme.
y que no cuestionemos nada. No estamos llamados a entender, estamos llamados a confiar y queremos confiar en ti, bendito Dios. Porque tú eres bueno, porque tu voluntad es buena, agradable, es perfecta, porque tus caminos son rectos, son justos y nosotros queremos andar en ellos. Ayúdanos, ten misericordia de este mundo, Dios. Cuida nuestras familias, cuida esta ciudad, cuida a nuestros seres queridos. Pero Señor, que tus caminos nos lleven a que hacia esa gente que amamos, doble sus rodillas y entreguen sus vidas a ti, Señor, que tanto lo necesitan, para que se nos vaya el temor, el miedo y podamos confiar en ti. Y si usted está escuchando esto por primera vez, yo le invito a decirle así: Señor Jesús, he andado errante en mi propio camino y todas las puertas se cierran, ya no sé para dónde ir. Gracias por morir en esa cruz por mí. Yo quiero seguirte, Señor, porque sé que tú eres el camino, el único camino al Padre. Necesito conocerte, Señor Jesús, necesito saber tus pensamientos, necesito caminar junto a ti, porque necesito paz en mi vida. Te entrego mi vida, te la doy, y lleva mi mente a buscar tus pensamientos. Bendito seas, Dios, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga.